Entonces, para recapitular un poco, desde la orilla del mar, desde el último grano de tierra que veamos que no cubra el mar, desde ahí hasta las primeras 12 millas son las aguas interiores. Después las siguientes 12 millas son el mar territorial. Después las siguientes 12 millas son la zona contigua. Después de la zona contigua, las siguientes 200 millas náuticas, obviamente estamos hablando, son la zona económica exclusiva. ¿Exclusiva de quién? Pues del Estado, de la Federación Mexicana. ¿Qué quiere decir? Pues que esta zona económica exclusiva es exclusiva del Estado, de la Federación Mexicana. Así los tratados internacionales lo han, como quien dice, establecido. Por lo tanto, todos los países que forman parte de la comunidad internacional les corresponde lo mismo. Es decir, primeras 12 millas agua interior, segundas 12 millas mar territorial, terceras 12 millas zona contigua, siguientes 200 millas es la zona económica exclusiva. ¿Por qué? Porque zona económica exclusiva, porque solamente en esas 200 millas van a poder ejercer actos de comercio o van a poder ejercer el comercio exclusivamente ese estado. Como que qué tal si hay un yacimiento petrolero en el espacio comprendido en esas 200 millas, pues le corresponde en este caso pues al estado, al país que geográficamente tenga ese yacimiento dentro de sus 200 millas de zona económica exclusiva. Por ejemplo, visualicen el mapa de México. Tenemos la costa ahí en Veracruz, 200 millas náuticas hacia el interior, en el Golfo de México. Hay un yacimiento petrolero, pues sin problema, le corresponde al Estado mexicano, tiene el derecho para explotar dicho yacimiento petrolero. ¿Por qué? Porque está dentro de su territorio nacional. Las regulaciones internacionales fueron las que marcaron estos parámetros, estas unidades de medida. ¿Para qué? Pues para que no hubiera conflictos de que a quién le corresponde esta isla, que a quién le corresponde este yacimiento petrolero, que a quién le corresponde estos arrecifes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, ya sabemos que México está pegado a Estados Unidos. Estados Unidos geográficamente está arriba de México. Desde la costa de Miami, y Estados Unidos tiene, al igual que México, 12 millas de aguas interiores, 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua y 200 millas de zona económica exclusiva. Si hay un yacimiento petrolero que se encuentra en las 200 millas de la zona económica exclusiva de México, pero que también se encuentra en las 200 millas de la zona económica exclusiva de Estados Unidos, entonces ¿a quién le corresponde la propiedad de ese yacimiento petrolero? ¿De cuál de los dos países es dicho yacimiento petrolero? Pues honestamente los dos tienen el derecho. ¿Por qué? Porque está en mis 200 millas náuticas yo como mexicano, pero también está en mis 200 millas náuticas yo como norteamericano, como estadounidense. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues nos vamos a tener que ir a los tribunales internacionales. ¿Para qué? Pues para que un órgano internacional determine a quién le corresponde, o si no determina una propiedad como tal, va a determinar lapsos, como quien dice, tiempos en los cuales le va a corresponder a un estado y tiempos en los cuales le va a corresponder a otro estado. Sin embargo, esto no es muy recomendable, ya que pues conocemos nosotros cómo son los americanos, cómo son los estadounidenses, de tramposillos, de que se quieren quedar con el petróleo de todo el mundo, que quieren intervenir en todas partes buscando un beneficio económico. Si el Tribunal Internacional determina que de las 0 horas a las 12 horas le va a corresponder la explotación de dicho yacimiento petrolero al Estado mexicano, y que de las 12:01 horas hasta las 0 horas le va a corresponder al Estado norteamericano, pues puede que lo respeten, pero puede que no, como lo que pasó con el yacimiento que está en el Golfo de México. Este es un caso real, a los dos países le correspondía. Sin embargo, está dividido por un horario, es decir, los mexicanos tenían su plataforma petrolera de Pemex ahí cerca de Tabasco, cerca de la costa de Tabasco, y desde esa plataforma petrolera extraían el crudo del fondo del mar. Y Estados Unidos también tenía su plataforma petrolera prácticamente al borde de su zona económica exclusiva, de sus 200 millas náuticas. Entonces, la Corte Internacional estableció que México tenía derecho a explotar dicho yacimiento durante tales horas, y que Estados Unidos tendría derecho a explotarlo durante estas otras horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que México, pues como ya sabemos, somos buenas gentes, explotamos el yacimiento en el lapso de tiempo que nos corresponde,
y los estadounidenses aparentemente también. Sin embargo, los buzos industriales que fueron a realizar una reparación al fondo de la plataforma, que fueron a realizar una soldadura bajo agua, se dieron cuenta que había una especie de popote, de una especie de tubería que no correspondía a Pemex, que es decir, que no era del Estado mexicano y que venía de un rumbo, o sea, hacia el norte, que quiere decir pues que venía pues prácticamente de la plataforma de los estadounidenses. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues que los estadounidenses estaban extrayendo el petróleo día y noche, es decir, estaban extrayendo el petróleo del yacimiento, el crudo pues del fondo del mar, aún y a las horas que no les correspondía. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que así son. Tal vez Pemex o los buzos de Pemex sí se habían dado cuenta. Sin embargo, pues son los Estados Unidos. No la puedes hacer mucho de cuento prácticamente, porque comienzan con sus bloqueos económicos, con sus políticas militares y todo esto, y pues honestamente pues no cualquiera se le pone las patadas a los Estados Unidos, y pues menos México, que prácticamente no tiene una infraestructura real militar, no tiene armamento militar como para hacerle frente a un caso como este. Prácticamente Estados Unidos nos estaba robando a la hora que a nosotros nos correspondía explotar dicho yacimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Corte Internacional suspende la explotación de dicho yacimiento petrolero hasta que se solucione dicha controversia en la Corte Internacional. Al final de cuentas multan a Estados Unidos, multan a la compañía estadounidense que estaba explotando dicho yacimiento petrolero. Y igual la suspenden, le quitan la licencia para que opere un año, bla bla bla, pero después se reincorpora y cortan el dicho ducto, dicho popote a través del cual estaban extrayendo. Pero bueno, así es la historia, y historias como estas pues pasan muchas lamentablemente pues en la vida cotidiana. Pero bueno, esto es para que vean un poquito de un caso en donde interviene pues la zona económica exclusiva. ¿Qué otros casos? Por ejemplo, si la zona económica exclusiva de México, desde Tamaulipas hacia el este, está tupida de peces que son comestibles, que se comercializan para la venta, para los alimentos, los insumos, le corresponden al Estado mexicano, pues como ya lo dijimos, sus aguas interiores, su mar territorial, su zona contigua y su zona económica exclusiva. Pero también le corresponde pues a los Estados Unidos desde su costa sur. También sus 200 millas abarcan el mismo territorio, lo cual quiere decir pues que se tienen que crear regulaciones pues para compartir esa porción de territorio, en este caso territorio nacional de ambas naciones. Les voy a voltear la cámara para que vean en una ilustración y que les quede pues más aterrizado.